Hola amigos de Último Estreno, ¿cómo estáis en este mes de mayo, cuando ya estamos llegando prácticamente a la mitad de este referido mes? Bueno, hoy os voy a contar una historia cinematográfica bonita. Es agridulce, pero es bonita y quizás muchos de vosotros no la conozcáis, y tiene relación con una película que es sagrada también para la mayoría del público, para el 99% de quienes me estáis viendo en estos momentos. Os hablo de Cinema Paradiso. No voy a hablar de la película de Giuseppe Tornatore de Cinema Paradiso, la vamos a mencionar, pero el programa de hoy, nuestro videoreportaje de hoy en el canal Último Estreno, no está dedicado a Cinema Paradiso, está dedicado a algo que tiene relación con la película y a esa historia que os voy a contar y que os voy a desarrollar para que veáis qué ocurrió cuando en el año 1989 se estrenó Cinema Paradiso, y como en ese mismo año había otra película prácticamente igual que quedó absolutamente eclipsada por la película que rodó Tornatore y que representó a Italia en los Oscar y que se llevó la estatuilla. Pero la historia es tan bonita que, aparte de haberla escrito estos días pasados en mis redes sociales, también he decidido hacer un reportaje porque creo que es oportuno y que es de recibo dedicarle un homenaje a Ettore Scola. ¿Quién era Ettore Scola y qué tiene que ver con Cinema Paradiso? Bueno, nada. Ettore Scola nació, precisamente se ha cumplido ahora la fecha de su nacimiento, la conmemoración de su nacimiento. Era un director italiano que hoy día, si hubiera seguido vivo, murió en el 2016, quiero recordar, tendría 89 años. Era apodado el maestro de la comedia italiana. Evidentemente no era el maestro con mayúsculas el primero, por mucho que fuera apodado así. Había muchos maestros de un género tan identificado con el país transalpino como es la comedia. Pero sin lugar a dudas, Ettore Scola era un grande del cine italiano. ¿Quién era Ettore Scola? ¿Qué tiene relación con esto? Bueno, os cuento. Para poneros en un antecedente, Ettore Scola era pertenecía a ese elenco de cineastas italianos que van más allá en el tiempo del neorrealismo italiano anterior, y lo que hacen es mostrar de todas maneras la cotidianidad que tenemos ante nuestros ojos, pues grabarla, filmarla en sus películas, mostrando pues lo cotidiano, lo usual, lo que vemos, el desarrollo de las historias intrínsecas de las personas, sin más aditamento que contarnos lo que está pasando y las sensaciones, la humanidad o cualquier sensación que nos pueda causar los protagonistas de la película en las historias que están ocurriendo. Historias de todo tipo, pero historias que sobre todo lo que nos refleja es ese trasfondo de comedia que tenía Ettore Scola, pero ese trasfondo también de crudeza cuando hacía falta mostrarlo, al más puro estilo de las películas italianas, sin mucho aditamento, sin mucho entrar en disquisiciones filosóficas, sino simplemente ese realismo que nos da en la cara de esos personajes que nos llegan directamente, y sobre todo a los que somos latinos también en otros países de corte latino, ¿no? Bien, de Ettore Scola, por ejemplo, son películas como Una jornada particular, con Marcello Mastroianni, que era uno de sus autores fetiche, Sofía Loren, La familia, en la que nos muestra cómo evoluciona, precisamente de ahí el título, cómo evoluciona todo lo que son los miembros de una familia y todo lo que los rodea poco a poco. Y bueno, y una película que sí tiene relación con esta historia bonita que os quería contar, que vamos a contaros ya y que vamos a meternos en materia. Os voy a situar en el año 1988. Bueno, en 1988, dos directores italianos, uno el maestro de la comedia, Ettore Scola, y otro, un desconocidísimo Giuseppe Tornatore, comienzan a dirigir cada uno una película en teoría distinta. De verdad que es una historia bonita, os lo digo porque si no la conocéis vais a flipar con lo que ocurrió con Cinema Paradiso. Y que los conozcáis pues ya la sabéis, pero así los sazonamos con imágenes de cada una de las películas y queda entretenido, y queda ahí una opinión y también una reivindicación por mi parte hacia la película de Scola, que os diré dentro de un rato. Pero vamos a seguir en materia. Bueno, año 88, Scola se pone detrás de la cámara. Su bagaje es ser uno de los directores italianos más importantes. Giuseppe Tornatore, su bagaje es no tener prácticamente nada, solo a excepción de una película que había rodado anteriormente. Es un director totalmente desconocido, y empiezan a rodar.
¿Qué ocurre? Que Scola decide hacer una película inspirada en el intracine, es decir, la historia del cine, la historia de un cine que poco a poco pues va decayendo porque no van espectadores, la competencia de la televisión, los nuevos tiempos, un cine de un pueblo italiano. El dueño de nuevo, contrata a Marcello Mastroianni para la película, el dueño ve como paulatinamente el cine va decayendo hasta que no tiene más remedio que venderlo, y en medio de la película, del metraje, van pasando una serie de personajes peculiares, pero sobre todo el hilo que hilvana toda la película es el cine. Esa sala de cine al más puro estilo del cine de aquellos tiempos, del cine de los años 50, 60, esa sala de cine con esas columnitas, con esas columnas, con esa pantalla, esas cortinas, todo el cine que ya conocemos, que vimos también en Cinema Paradiso. In ordine, fate la fila, non spingete, io se no sospendo la vendita, Preparate i soldi spicci, non spingete. Casimiro, questi sfasciano il locale. Casimiro! A su vez, paralelamente, Tornatore empieza a dirigir Cinema Paradiso. ¿Qué es Cinema Paradiso? Bueno, pues evidentemente, como imagino que habéis visto, todo el mundo lo ha visto, Cinema Paradiso es la historia de un cine, del Cinema Paradiso, de un pueblo italiano, y cómo poco a poco va ese cine decayendo hasta que al final el cine lo tienen que tirar porque el cine no tiene éxito ninguno y porque ya la competencia que hay de las grandes salas y todo lo que ya sabemos. Claro, las dos películas se dirigen a la vez, van paralelas y tratan de lo mismo. La de Ettore Scola se llama Esplendor, también en otros sitios llamada Cinema Splendor, pero en realidad se llamaba Splendor, y cuenta con Marcello Mastroianni como protagonista, como Jordan, que es el nombre que recibe el dueño del cine. Claro, un actor maravilloso y un actor de peso. La película se rueda, las dos películas se van rodando, uno sabe del otro, se miran como un poco con mirada felina a lo lejos cada uno, pero bueno. Llega el mes de septiembre de 1988 y en Bari, en la localidad italiana de Bari, se estrena Cinema Paradiso para un público selecto. Al poco tiempo, muy poco tiempo, se estrena ya en toda Italia. La película de Ettore Scola se queda ahí. Vamos a seguir con Cinema Paradiso. Bueno, la película Cinema Paradiso, aunque no os lo creáis, cuando se estrena en Italia en el año 1988, creo que fue por finales del último trimestre, la película es un auténtico fiasco, un auténtico fracaso. No va a verla nadie, los que van dicen que la película es un truño, la película no recauda nada, la película es la versión del director de Tornatore, que dura 2 horas y media, y la película se queda ahí hecho nada, como casi olvidada, y los productores y el director de la película dicen que a ver qué hacemos con esto. Ettore Scola tiene la mosca detrás de la oreja, porque su película se va a estrenar en el primer trimestre del año 1989. Lo que ocurre durante ese proceso es que Giuseppe Tornatore se pelea con los productores de su película de Cinema Paradiso, porque los productores quieren cortarle alrededor de 40 minutos a la película para hacerla más cortita y para que la película le entre mejor al público. Ahí hay unos dimes, unos diretes, unas broncas, unas peleas, etcétera, etcétera. Y al final, lo que ocurre es que llega el Festival de Cannes en mayo, uno de los mayores festivales de cine del mundo, como sabéis. Cannes, además, en Francia, es el gran escaparate del cine. Es decir, existen los Oscars, existen en cada país, en Francia los César, etcétera, etcétera, Venecia, pero a donde los productores de cine van para comprar sus películas de toda la vida y la televisión, y donde los productos se venden bien de toda la vida, ha sido en Cannes. En Cannes, allí es donde los productores hacen su agosto a la hora de comprar, de vender las producciones y a la hora de ganar dinero, ¿no? Para los exhibidores y para las televisiones, etcétera, etcétera. Bueno, llega el Festival de Cannes. Y en el Festival de Cannes se presenta
a los premios y a la Palma de Oro son elegidas, porque se han presentado las dos películas. La de Ettore Scola, Esplendor, y la de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso. Con lo cual el morbo ya es más grande. Porque llega el festival, llega la fecha del festival, y hay dos películas italianas que proceden del mismo país, de un gran director y de un director desconocido, que tratan sobre lo mismo. Claro, todo el mundo dice, bueno, a ver por dónde sale esto. Bueno, a la hora de organizar los preparativos del festival, la organización programa las películas, la proyección de las películas. Para colmo, resulta que, lógicamente, la película no le toca el mismo día una con otra, sino que hay una diferencia de días una con respecto a otra. De manera que el 17 de mayo se proyecta en el Festival de Cannes, para la prensa especializada, para los productores, para un público selecto, se proyecta la película de Ettore Scola, Esplendor. Bien, es recibida con cierta simpatía. Antes de la película, pues se tiene su, digamos que su colchón mediático gracias al director que protagoniza la película, que hace la película, y gracias al gran Marcello Mastroianni. La película se presenta con todo pompo y con boato. La película, bueno, pues se considera que la película está muy bien, y ahí queda la película. Claro, todo esto tiene ya Giuseppe Tornatore, al director de Cinema Paradiso, lo tiene ya absolutamente hundido. ¿Por qué? Porque es que a él le ha tocado presentar su película el 23 de mayo. Cuando la película, que trata sobre lo mismo que trataba Esplendor, se ha presentado justamente pues una semana antes, unos días antes. Si ahora vas a llegar con una película que trata de lo mismo, que ya se ha ofrecido en el festival, pues fíjate cómo te van a poner la crítica, los productores, los compradores no te van a comprar la película, ni van a querer saber nada de ti, porque es otra más de lo que ha hecho el maestro Scola. Bueno, además a Giuseppe Tornatore le toca presentar su película a las 9 de la mañana. O sea, el desastre padre. Llega el 23 de mayo, el festival, llega a las 9 de la mañana, la sala prácticamente se queda a la mitad, la sala se queda prácticamente, bueno, pues no como se esperaba. Hay muchos críticos de cine y productores, gente que no va a ver la película a esa hora de la mañana tan temprana, gente que prefiere descansar. Los festivales de cine son muy largos, yo lo digo por experiencia. En un día de un festival puedes tragarte 7, 8 películas, desde por la mañana temprano a las 8:30, hasta por la noche. Es muy, muy, muy cansado, aunque parezca una profesión, aunque parezca algo muy bonito, pero cuando ya llevas 4 días en un festival, de 8 o 9 días, pues imaginaos, ¿no?, cómo son los festivales, ¿no? Entonces, los críticos y los productores dicen que una película de un desconocido a las 9 de la mañana, que trata sobre lo que ha hecho el maestro Scola, que para qué van a verla. Y no van a verla prácticamente nadie. Bueno, Tornatore en el cine hundido. Se proyecta Cinema Paradiso, que le habían ya cortado los minutos que ya habíamos dicho antes. A ver si funcionaba la película. Pero la película recibe tal elogio, tales aplausos, todo el mundo, los pocos que habían ido, pero todo el mundo levantado, llorando en el cine, la gente allí aplaudiendo a raudales. Hace una cosa que se quedó Tornatore sorprendido, pero la gente salía de allí a moco tendido, y aquello fue un éxito total, que la película Giuseppe Tornatore, a partir de ahí, comienza a ser un mito. La gente sale del cine, los críticos la ponen como una de las grandes obras que se estaban presentando ese año en el Festival de Cannes. La gente que fue sale llorando, como digo. Los distribuidores y productores dicen, esto tiene que ser mío, y funciona. Es uno de los ejemplos más importantes de la historia del cine, y más claros y claros de la historia del cine, de cómo funcionó el boca a oreja con la gente. Tanto es así que si la película se ofreció por la mañana, por la tarde lo único que se hacía en el Festival de Cannes era hablar de la proyección anterior de Cinema Paradiso, que había sido una cosa estupenda, una cosa maravillosa. De manera que la película gana enteros durante no los próximos meses, sino a las horas, a los días, que solamente se hablaba prácticamente ese año de esa película, y cuando llega el palmarés de premios, la película se lleva, bueno, pues el gran premio del jurado del Festival de Cannes. Equo con otra película, pero se la lleva. Ahí empieza el mito.
ahí empieza Cinema Paradiso a ser lo que hoy conocemos que es. ¿Qué ocurre? Claro, que la historia es bonita porque lo que nunca Tornatore creía que iba a llegar a conseguir, que era hacer una película que tuviera un recorrido normal y hacer una película que tuviera un éxito, no lo pensó durante esos meses, al final sí se llevó el gato al agua. Una película que además la hizo con el corazón, porque él había sido acomodador, él había ayudado siendo más joven en un cine de barrio italiano. El cine se había cerrado y entonces él se quedó impresionado por esa historia y él lo que quería era llevar esa historia al cine, ¿no? Y le propuso a los productores hacer esa película, aunque él decía que él quería hacerla más adelante cuando fuera más conocido, porque tenía una película nada más hecha y él no se sentía muy preparado para hacer la película que quería rodar, esa película todavía, él quería hacer unas cuantas antes, pero los productores le dijeron que no, que hiciera esa película, que era muy bonita la historia, y la hizo, pero fijaos, desde que se estrena la película, desde que se pone en septiembre hasta mayo, lo que sufrió el pobre de Giuseppe Tornatore, y más con Ettore Scola detrás. Claro, se lo mereció Tornatore, es una película muy bonita. A mí me gusta menos de lo que se comenta. Ahora os cuento por qué. Pero lo primero que quiero decir, lo que quiero decir y lo que quiero comentar y lo que os quiero decir es que Cinema Paradiso tenía una película hermana, que muchos no conocéis, porque seguramente Esplendor ni os suena. Habrá también quien os suene, me alegro, pero a quien no os suena, os digo que tenéis que buscarla, es complicado buscarla. Ahora mismo, en estas semanas y hasta junio, está en una plataforma digital, en Filmin, creo, en una de las plataformas digitales que hay en televisión. Si no estáis escuchando en España, no me estáis viendo en España, o estáis en otro sitio, todo eso, no sé, francamente, dónde podéis buscarla. Sí está editada en DVD, en Blu-ray, creo que también, así que podéis comprarla. Desde aquí lo que quiero es rendir un homenaje al gran maestro a Ettore Scola, porque Ettore Scola hizo una película preciosa con un Marcello Mastroianni maravilloso, que se quedó eclipsada, se quedó totalmente oculta por culpa del éxito que tuvo Cinema Paradiso, cuando en realidad fueron dos películas que tratan sobre lo que nos gusta a nosotros, sobre el cine, sobre el intracine, como yo digo, lo que ocurre con los cines, y son dos historias emotivísimas, de dos cosas muy emotivas, pero que claro, que lo que es aplastar una película a otra, la otra ya se quedó ahí apartada y ahí se ha quedado hasta hoy. ¿Qué tiene una que no tenga otra? Venga, vamos a entrar en este apartado. A ver, Cinema Paradiso tiene una ventaja. Y es que tiene historia con niños. Scelta mia, perché? Posa. Prima che ti do un calcio in culo, noi due facciamo un patto. Tutte queste pezze qua sono tuoi, te le regalo. Grazie. Prego. Si la película de Ettore Scola tiene niño, el niño aparece solamente al principio de la película porque es el protagonista, ya es Marcello Mastroianni de chico, que es, no os la voy a contar entera, pero para que tengáis una reseña. La película juega con unos blanco y negro y color magnífico, porque cuando la película de Ettore Scola habla en pasado, lo que se ha rodado, lo que rodó era en blanco y negro, y cuando está en el presente está en color, un recurso muy utilizado, pero que aquí lo utiliza muy bien Ettore Scola. Entonces el niño, Marcello Mastroianni de chico, contando su vida, al principio de la película sale en blanco y negro y sale él sale un actor de pequeño, cuando lo que se dedicaba el Jordan, el dueño del Cinema Splendor, era con su padre a ir con un carromato y con un proyector por los pueblos como antiguamente, ¿no? Por los pueblos de Italia, poniendo películas en una pantalla que era una sábana enorme, grandísima, y allí iba todo el mundo del pueblo con sus sillas, se sentaban allí, veían la película, aplaudían, etcétera, etcétera. Todo eso es un delicioso comienzo de la película de Ettore Scola, que viene inmediatamente después de la primera escena de la película de Scola, que es cuando los tres que son los que llevan el Cine Splendor brindan el último día por el cine antes de cerrarlo, y ya pasa el flashback al blanco y negro.
quasi tutti qui gli scrocchi dello schermo, sonori come frustate, le trombe di Giuseppe Verdi, le ruote dentate di Fritz Lang. Esa es la única vez que hay niños. El resto de la película, los protagonistas son Marcello Mastroianni, que ya es mayor, y la mujer de la que se enamoró en su día, que se la lleva al cine para trabajar en el cine. Claro, no hay niño, el niño gusta a la gente. El niño de Cinema Paradiso, Totò, hizo mucha gracia, con las gracias que hace. El director Tornatore lo puso de monaguillo, eso hizo mucha gracia. La relación de Totò con Fredo es algo pues que muy emotivo, que no llega a ser tan emotiva la relación de Marcello Mastroianni con la chica, con la mujer que se lleva al cine, ni con su otro compañero del cine, con el proyeccionista, que bueno, que no os voy a contar mucho por si veis Esplendor, y bueno, que es un personaje que está totalmente tocado de la cabeza, ¿no? Es simpatiquísimo, está obsesionado con el cine, y ya lo dejo ahí para que la veáis, lo dejo ahí en suspenso, ¿no? Y claro, esa tiene esa ventaja. Por otra parte, la ventaja que tiene la película de Scola es que tiene a Marcello Mastroianni. Si Jacques Perrin en la película Cinema Paradiso nos deja para la historia uno de los momentos cúlmenes del cine, como fue cuando se sienta al final de la película a ver la secuencia de los besos que cortó el cura, como recordáis, y él se sienta en su sala de montaje y ve aquella lata que le había dejado su amigo Fredo, y él ve que eran los recortes de los besos de las películas, en donde hay más de 50 secuencias, escenas de besos. Si ahí ya a nosotros nos da la llorera y todo eso, hay que tener en cuenta también que en la película Esplendor de Scola también, bueno, pues Marcello Mastroianni entra en una sala y también llora viendo una secuencia. En este caso, la secuencia que ve es de nada más y nada menos que Bello Vivir de Frank Capra. Mary! Mary! Oh, come va, signor ispettore? Signor Bailey, c'è un deficit. Lo so, 8.000 dollari. Ho qui un documento. Lo so, certamente è un mandato d'arresto per me. E non è meraviglioso? Non mettere, paperino. Figliuoli! Peter! Oh! Figliuoli miei! Jenny, Tommy! Vi mangerei di pace. Oh, come sono felice. George! Mary! Oh, George, caro! George, vieni giù. Sì. Stanno per arrivare. Sì, ecco. Vieni. Andiamo. Entra qui adesso. Ora mettiti proprio qui qua. Entra, zio Bill! Entrate tutti, via! Guarda, Mary! Guarda, George! Guarda! È meraviglioso! È stata Mary, sai, ha fatto tutto lei! Ha detto a qualche amico che eri nei guai e si sono sparsi per la città a raccogliere denaro. Ecco per George, ho tirato giù dal letto l'intero collegio e questo a te per giocarci. Un momento! Tutti zitti! Silenzio! Al mio fratellone George, l'uomo più ricco della città. Así que si una tiene una cosa, la otra también tiene otra. La secuencia que ahora os estoy ofreciendo de Marcello Mastroianni viendo que Bello es Vivir es absolutamente maravillosa. Así que tanto una como otra tiene ese puntito de emotividad con respecto al protagonista. Bien, ¿qué tiene de ventaja por otra parte también la película Cinema Paradiso? Bueno, Cinema Paradiso tiene la gran música maravillosa, y sabéis que yo no soy de los que precisamente, si tengo que contar los dedos de esta mano, de estas dos manos,
y quedarme con 10 compositores de música de cine como mis 10 principales, no incluyo ni Morricone. Me parece un genio, pero nunca he considerado a Morricone entre los 10 primeros. Pero claro, ya sé que me vais a tirar ahora con tomates y todo, pero bueno, el que me conoce ya sabe lo que opino y esto es para otro programa, para otro vídeo. Pero hay que reconocer que la música de Cinema Paradiso es una preciosidad, está muy bien. El tema de amor de la película no es de él, sino es de su hijo, Andrea Morricone, que tiene redes sociales y es el activo, por cierto, por si queréis buscarlo, y es una preciosidad. Bien, eso es una ventaja grande de la película. Pero, ¿qué hizo Héctor Escola en Esplendor? ¿Qué música utilizó? Bueno, pues también utiliza una música muy bonita, que no llega ni mucho menos a los niveles de la que hizo Morricone para Cinema Paradiso, pero que es una música que está muy bien. La compuso un músico italiano con más de 200 bandas sonoras en su vida, para el cine y para la televisión. Armando Trovajoli. Bueno, un señor que hizo un tema principal para Esplendor, que lo utiliza al principio de los créditos y que es tan pegadizo que decidió utilizarlo en la mayor parte de la película cada vez que aparece música de fondo. La verdad es que el tema es pegadizo, el tema es al más puro estilo de la música italiana. Es un tema muy parecido en su estilo, en su espíritu, no en las notas. Un tema muy parecido, por ejemplo, a la música que hizo Nino Rota para Marcor, por ejemplo, ¿no? El fallo que tiene es que el tema, es el que utiliza casi siempre, es una banda sonora pobre, en ese aspecto, solamente tiene un leitmotiv que lo utiliza de vez en cuando, que la primera media hora de la película es enormemente pesada en cuanto a música, la utiliza constantemente, en un sitio, en otro, aparece una secuencia, vuelve a poner la música y la pone de corrido, después otra, la instrumentaliza, hace la instrumentación de otra manera, pero vuelve a utilizar la misma melodía, la misma sintonía y otra vez, después ya se modera, pero vuelve a utilizarla otra vez, no hay otros temas definidos. Algunas veces el tema lo desarrolla melancólicamente y es una preciosidad y recuerda a esa melancolía que también Morricone refleja, tanto Ennio como su hijo Andrea refleja en la música, pero por supuesto no llega a la categoría de la música de Ennio Morricone. Indefectible, mejor dicho, la comparativa con unos segundos con Morricone. Por cierto, otra cosa curiosa.
Philippe Noiret es el actor que interpretó a Fredo en la película Cinema Paradiso. Ya se nos queda la cara de Fredo, del operador de cámara, cómo se queda ciego y todo eso, y cómo le aconseja a Totó, siendo joven, que se vaya de allí del pueblo, que no vuelva nunca, ¿no? Philippe Noiret se nos queda ya para siempre en los anales de la historia del cine gracias a Cinema Paradiso. Pero es que Philippe Noiret había trabajado solo un año antes con Héctor Escola en La Familia, en la película La Familia, es decir, pasa de Héctor Escola a ser dirigido por Giuseppe Tornatore. Una cosa curiosa, ¿no? Podía haber contado, quizá, si hubiera querido, se hubiera dado la posibilidad, podía haber contado Héctor Escola con Philippe Noiret para hacer Esplendor, y se hubiera quedado Cinema Paradiso sin Philippe Noiret y no lo hubiéramos conocido tanto. Pero claro, ante Marcello Mastroianni, pues bueno, pues la comparativa, la verdad, pues no le va a la zaga, ¿no? Bien, bueno, estos son pros y contras de cada una de las películas. ¿Por qué digo yo? ¿Qué es lo que a mí me gusta más de Esplendor para cuando la veáis, que tengáis en cuenta? Bueno, ese reflejo de lo cotidiano también italiano, ese público italiano, esa historia siempre de una mujer detrás explosiva, donde la gente va al cine, hay gente que va al cine, en lugar de ir a ver una película, va a ver a la acomodadora, que es la mujer del dueño, ¿no? Hay un momento dado la película muy simpático también, donde van todos porque se les promete algo que no se puede cumplir y todos se van y no entran en el cine, ¿no? Como, como incluso para que vaya la gente al cine, pues ellos van a la plaza del pueblo, en donde allí hay una reunión de gente que está allí pues rodeado de moscas tomando algo y tan tranquilo, para convencerlos de que vayan al cine, a la sala, ¿no? Con unos diálogos hilarantes, maravillosos y magníficos de comedia, ¿no? De la típica comedia italiana y de la comedia de Héctor Escola, ¿no? Con esa delicadeza y esa belleza con que hizo sus películas, ¿no? Ricchezze, avventura, amore, ce l'avete tutti, dici ma perché devo andarla a vedere finto in un film quando ce l'avete? Normale, giusto. Quando ce l'avete qua tutte queste cose, pure io, se io avessi tutto quello che avete voi, a me mica mi piacerebbe il cinema. Lui, ma oggi non è a fatica. Non ti preoccupare, lascia parlare, che ora, azzo. Noi, caffè, abbiamo avuto tutto dalla vita noi, donne, ricchezze, caffè, non ci serve niente. El Esplendor tiene una cubierta que se abre para que la gente entre la luz en el cine, y cuando la película se va a proyectar, pues la cubierta se cierra, ¿no? Esa cámara mirando hacia la cubierta cuando se cierra, para empezar lo que es la magia, lo que es los sueños gracias a la película, ¿no? Esos momentos tan maravillosos que tiene Esplendor, que no quiero contar más para que la veáis. Y también los momentos maravillosos que tiene Cinema Paradiso, por supuesto, ¿no? Desde eso que nos llama mucho la atención a todos, de la historia dramática de cómo se quema el cine y cómo Totò pues ve como su amigo Fredo pues se vuelve ciego, ¿no? Y se quema las manos, hasta ese momento en donde, para que todo el mundo vea la proyección, pues desvía el cristal, ¿no? Y lo ofrece en la plaza pública para que todo el mundo que no entra al cine pueda ver la película, ¿no? Tiene secuencias maravillosas, ¿no? El Cinema Paradiso tiene la rémora, que es lo que os decía antes, tiene la rémora de una historia en medio, francamente, en decadencia rítmica. Es decir, si habéis visto Nuevo Cinema Paradiso, que es la versión del director que después se estrenó al cabo de los años, es cierto que los productores tenían razón. La película Cinema Paradiso de 2 horas y media es muy larga, pero incluso la versión corta que se quedó, la que ganó y que se llevó el Oscar a Mejor Película Extranjera, es una película que toda la historia de Totò de adolescente, aparte de que el actor lo hace fatal, toda esa historia es bastante cansina, bastante lenta, bastante estúpida, bastante boba, bastante tonta. Ese chico ahí un poco que no sabe por dónde andar, ¿no? Esa historia amorosa con esa chica también es un poco boba, ¿no? Ahí la película no conserva el ritmo de la primera parte ni el ritmo de después, ¿no? Entonces cae hacia abajo, ¿no? Y esa exposición también de esa tan clarísimamente
del personaje, de lo que es en un futuro como la madre, como lo expone, ¿no? De lo que es esa persona que nunca ha cuajado con una mujer, ¿no? Como si tuviera un trauma y que lo que ha hecho ha sido estar pendiente de su negocio, ser una persona, como le dice la madre, ¿no? Que nunca ha tenido a nadie al lado, su hijo. Está demasiado claro expuesto, ¿no? Demasiado, eso, con lo larga que es la película, demasiado dicho simplemente en un diálogo que tiene la madre, ¿no? Lo que es también el maquillaje, ¿no? Los efectos especiales y sobre todo el maquillaje de Cinema Paradiso es francamente malo, ¿no? Eso de poner a la gente del pueblo ahí para ver cómo se derriba el cine, echarle polvo de talco a la gente, pues la gente está fatalmente maquillada, ¿no? Son detalles que, bueno, que hacen que la película evidentemente no le quite a la película emotividad, pero que Cinema Paradiso no sea la obra maestra que todos pensamos, ¿no? A mí me parece una deliciosa película, una película emblemática, una película que con lo que os acabo de decir, pues fijaos lo que ocurrió, pero realmente es una película que tiene bastantes rémoras. Pero bueno, el objetivo de este vídeo era contaros e invitaros a dos cosas, a que busquéis Esplendor, a que la veáis, a que sepáis que hubo dos películas de una misma fecha y en un mismo festival que se presentaron y que compitieron, que Cinema Paradiso tiene una hermanita, que no es hermanita en chico porque es una magnífica película, Esplendor, y segundo, reivindicar a Héctor Escola y reivindicar la película Esplendor porque ha quedado tan olvidada, que es muy difícil encontrarla, que no se ofrece en televisión prácticamente y que es necesario que las generaciones y sobre todo las personas que amen el cine la vean si no la han visto, para disfrutar de ella y para ver también cómo Héctor Escola hizo una película con un amor al cine tremendo y cómo también se hace cine de verdad, cómo se rueda cine de verdad en Italia, y no merece la pena de verdad que esté guardada en un cajón Esplendor. Así que os animo a buscarla, os animo a verla, os animo no a compararla de manera con el vicio de decir cuál es mejor ni cuál es peor, sino simplemente a disfrutar de las dos. Y por supuesto, insisto, a reivindicar, ahora que se ha cumplido el aniversario del nacimiento de Héctor Escola, a reivindicar su obra, toda su obra, a reivindicar Esplendor y ese recuerdo a este magnífico cineasta italiano. Bueno, saludos a José Carlos Hernández. Hasta el próximo vídeo en el canal de Último Estreno. Si no estás suscrito o suscrita, ya sabes, abajito le das a suscribirse, te suscribes, que ya vamos por el 1.000.000 de suscriptores, que es importante que tengamos esa cifra. Muchas gracias a todos. Seguimos, fuerza, que seguimos luchando contra el COVID-19, que ya nos queda poco para acabar del todo con él. Hasta el siguiente vídeo reportaje en Último Estreno. Y hasta que volvamos al cine, que volvemos dentro de poco, a las salas de cine por fin.